Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle, un gran abrazo. Un gusto para poder continuar conversando sobre los interesantes temas, hablando hoy sobre el hondo significado de la pasión de lo que se celebra como Semana Santa, pero visto desde el punto de vista esotérico. ¿Cómo se encuentra esta tarde, hermano Teo? Bien, gracias al Padre. Aquí siempre tratando de ayudarle a la humanidad. Un saludo para todos nuestros seguidores, paz y bien para todos, fuerte abrazo. Y bueno, vamos a hablar de ese proceso que Jesús lo cristaliza, o sea, lo materializa. Un proceso que él ya lo ha vivido 7 veces. Pero en esta ocasión, cuando tiene cuerpo físico allí en el Medio Oriente, entonces, de antemano, antes de que él naciera, tomó la decisión, ¿verdad?, de venir a plasmar al plano físico todo el proceso que un iniciado, que un maestro, que un místico tiene que pasar en los mundos internos, en el plano astral, mental, causal, búdico, álmico, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de la primera, segunda y tercera montaña, la primera montaña, la montaña de la iniciación, luego la segunda montaña, la montaña de la ascensión, y la tercera montaña que es la resurrección. Entonces, el proceso de las tres montañas esotéricas que pasa cualquier iniciado fue lo que él, ¿verdad?, se responsabilizó ante las jerarquías divinas para tomar cuerpo físico y venir a plasmar en el mundo tridimensional, este mundo de tercera dimensión, ese proceso. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de explicarle a la humanidad, hacerle entender que la salvación no es de fanatismo, que la salvación no es de religión, que la salvación no es fácil, que la salvación es un camino lleno de tropiezos, de espinas, de, de, de obstáculos, de peligro por dentro, por fuera, y que es el camino de la espada de doble filo. Si se hace a la derecha se corta, si se hace a la izquierda se corta. Entonces, que es un proceso el, no fácil, ¿verdad? Así como lo pintan las religiones. Que usted levanta las manos, acepta a Cristo y ya se salvó. No, él está demostrando con hechos que no es así, que es algo muy, muy difícil, muy delicado, que ese es un trabajo que no es para Vicente y toda la gente, que no es para Villegas y todo el que llega, que no es para Raimundo y todo el mundo, que la salvación cuesta, que tiene un costo. Eso era el objetivo de él en ese momento para que la humanidad se regenerara, para que la humanidad trascendiera espiritualmente, para que entraran por el sendero de la luz que los iba a llevar al Padre y que pudiesen ellos salvar el alma. Ese era el objetivo en ese momento y lo hizo. Desgraciadamente no funcionó. Funcionó para algunos que en esa época estaban cerca de él y sí, hubieron muchos que lograron la salvación del alma a través del mensaje de él, a través del drama que él plasma en el plano físico, pero de ahí para acá no hubo nada, ¿verdad? Se convirtió en una religión más, porque él no fundó, perdón, el cristianismo. Sencillamente dio el conocimiento, ¿verdad? Sencillamente él vino y demostró con hechos, le entregó a la humanidad el secreto y la fórmula para salvar el alma, y en su momento, estamos hablando tal vez algunos 70 años, que duró más o menos, aproximadamente, el efecto de la misión de él. Entonces, esto no lo sabe la gente. Entonces, siguen creyendo hoy en día, con un fanatismo religioso, una salvación comprada, una salvación fácil, una salvación sin sacrificio, una salvación ficticia que no tiene nada que ver con el verdadero camino y el verdadero drama cósmico que debe de pasar una persona que se somete a buscar la salvación de su alma. Esa es la verdad. Aunque duela, aunque sea yo criticado, víctima de injurias, calumnias, pero esa es la verdad. Entonces, nosotros estamos aquí igual, ¿verdad? Hablando con la verdad, porque no podemos engañar a la gente, pues decirle, mire, usted solo busque allí y acepte a Cristo y usted va a ser salvo, ¿no? Eso no es cierto.
Entonces, por eso es importante que hablemos de este tema ahora mismo. Adelante. Y es muy alentador hablar con usted, que es una persona que conoce bien con profundidad este conocimiento, conoce con profundidad al Maestro Jesús, ha compartido con él en diferentes encarnaciones que ha tenido el Maestro, se encuentra con el Maestro Jesús en el plano, en las dimensiones superiores y puede dialogar con el Maestro Jesús y nos puede contar con lujo de detalle el drama cósmico que vive, que debe vivir un iniciado, cuál es el camino que debe recorrer. Quisiera preguntarle como primera pregunta de esta noche, de esta tarde, no cualquier ser trascendido, no cualquier maestro hace el trabajo que hizo el Maestro Jesús. O sea, tomar esa decisión de tomar cuerpo físico para plasmar en físico cuál es el camino, cuál es el drama. Solo una esencia del nivel del Maestro Jesús puede hacer algo así. ¿Cuál es el impacto, el significado en el mundo espiritual de que una esencia toma esta decisión, este gran sacrificio de tomar cuerpo físico para plasmar el drama cósmico en el mundo físico? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué importancia tiene en el mundo espiritual que una esencia logre hacer eso? Lo puede hacer. No, como cualquier otra mónada, por ejemplo, tenemos mónadas revolucionarias de conciencia, transformadoras, que han tenido impacto no solo en la tercera dimensión, sino que en todas las dimensiones superiores. Por ejemplo, las misiones de Michael, las misiones de Sachariel, las misiones de Gabriel, ¿verdad? Las misiones de maestros como Rafael, ¿verdad? Estos grandes maestros que en su momento han tenido misiones en la Tierra, espectaculares, ¿verdad? Y en reiteradas ocasiones, pero ya lo que ha realizado el maestro Yeshua Ben Pandirán, porque ese es el nombre interno de Jesucristo, el venerable maestro Yeshua Ben Pandirán, es espectacular, ¿verdad? Y no, ningún guerrero de la venerable logia blanca y de las jerarquías divinas ha hecho un trabajo hasta el momento en que él viene, porque después sí hay otro trabajo de otro maestro. Pero en ese momento en que él toma la decisión, no había nadie a ese nivel que pudiese cumplir con una misión tan peligrosa, tan delicada, como es venir a tomar cuerpo físico y vivir en carne propia ese drama que es un drama de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? Donde un maestro puede, como decimos acá en Honduras, botar la toalla. Era ya la séptima vez que él venía. Él estuvo en otras misiones, por ejemplo, fue Josué, ha sido un gran maestro, ¿verdad? Históricamente, pero toma esa decisión. Incluso muchos maestros de la divinidad hablaron con él y le dijeron que reflexionara, ¿verdad? Que lo meditara, porque era algo peligroso para la esencia de él, para lo que él era como mona, porque corría el riesgo de precipitarse a los mundos infiernos por el exceso de tentación que iba a vivir él en ese proceso y que el riesgo era muy alto de caer a los mundos infiernos, para que mejor lo analizara detenidamente, porque absolutamente no había nadie en ese momento a nivel jerárquico, a nivel divinal, de que pudiese cumplir una misión acá en este plano. Le advirtieron, ¿verdad?, cómo la logia negra se iba a volcar, cómo la logia negra iba a enviar demonios a que tomaran cuerpo físico, ¿verdad? Igual que él, para participar en ese proceso y volverlo aún más doloroso, más peligroso, mucha tentación. Y entonces él dijo, no, ya la decisión la tomó mi padre y yo voy porque voy y voy a cumplir la misión. Incluso cuando ya estaba en el mundo físico, que estaba orando en el jardín del olivo, él le pidió al padre, ¿verdad? Porque llegó un momento en que se volvió consciente él del sufrimiento espantoso que iba a pasar en ese proceso. Y entonces le dice a su padre interno, Señor, si es posible, haz que este cáliz pase. O sea, Señor, si es posible esta misión, abortarla. De un momento, ¿verdad?, de reflexión y se volvió consciente. Pero luego él, ¿verdad?, en un momento de comprensión dice, no, Señor, más hágase tu voluntad y no la mía. O sea, no soy yo quien para pedirte esto, ¿verdad? Entonces, la decisión la tomó su padre interno.
Vean ustedes en la Biblia cómo Jesús habla del Padre. Él no habla de Dios, no habla de Yahvé, no habla de Jehová y de un montón de cosas agregadas que manejan los cristianos. No, él no habla de eso. Él habla de un reino superior. Y al hablar de un reino superior se está refiriendo a dimensiones superiores de la naturaleza. Y dice que es un reino donde hay muchos aposentos, o sea, muchos lugares. Eso es un reino ese, que es un conjunto de dimensiones, pues, que hay muchas cosas por descubrirlas. Y él siempre dice mi padre, y cuando se refiere a nosotros, oren a su padre. No dice oren a mi padre, a su padre. Un indicativo categórico, ¿verdad? Que está diciendo de que cada uno de nosotros tiene su ser interior, que cada uno de nosotros tiene su mónada, que cada uno de nosotros tiene su padre, ¿verdad? Y entonces es interesante el proceso que él vive, el drama cósmico plasmado, porque ahí hay mucha sabiduría, mucha enseñanza. Vuelvo y repito, desgraciadamente la gente no entiende eso, ¿verdad? Pero es un drama que cualquier místico, ¿verdad? Cualquier esoterista puro que esté en el camino, la agarra así inmediatamente y dice, bueno, esto es lo que me va a pasar, ¿no? Adelante, hermano. Vamos a hablar sobre esos mensajes importantes que hay en estos días del drama cósmico de Jesús. No vamos a hablar de la celebración religiosa, eso es una tergiversación de lo que él vino a mostrar al mundo. Hablemos de ese profundo significado. Hoy día, por ejemplo, se celebra el Domingo de Ramos, cuando entró a Jerusalén y fue recibido con palmeras, entró montado en un burro. ¿Cuál es el significado de esta escena? Claro, no hay nada casual en estos días de la pasión del Maestro Jesús. Entonces, si nos puede explicar el significado de esa escena, entrando a Jerusalén en un burro y recibido por palmeras, por las personas con palmeras. ¿Cuál es el significado, si nos puede comentar? Bueno, en los mundos superiores, o sea, en otras dimensiones superiores, estamos hablando de la quinta dimensión hacia arriba, el árbol de la palma tiene un gran significado esotérico, ¿verdad? El árbol de la palma que vemos, simboliza el triunfo del iniciado. Quiero que me entiendan que al hablar de iniciado estamos hablando de un maestro que está en un proceso de cambio, que va adquiriendo conocimiento superior interno. El iniciado, entonces, cuando está en la primera montaña, en la montaña de la iniciación, se ve en el plano astral, en la quinta dimensión, que sube una montaña y mira un árbol de palma, indicándole que ha entrado al camino de la iniciación, que ha entrado al camino del despertar de la conciencia, y entonces llega al árbol y se siente y descansa y medita, ¿verdad? Se relaja, medita, se concentra en el árbol, en el plano astral, recibiendo la bendición de haber sido aceptado en el camino iniciático. Eso simboliza la palma. ¿Y por qué en el primer día de la semana? Supuestamente, ¿verdad? Porque en la creación se necesitaron, simbólicamente habla de 7 días, ¿no? En la creación. Pero el primer día es la entrada a la iniciación. Entonces, ¿quién recibe esto? Aquel que domina la mente, aquel que controla la mente. La mente no es buena ni mala, sencillamente es. Actualmente, en las condiciones que nosotros nos encontramos, la mente es negativa, porque son los defectos de carácter de nosotros quienes la manejan. Esos defectos son los que utilizan la mente para el mal. Pero ya en el iniciado la cosa cambia. Cuando una persona va a meditar bajo la sombra del árbol de la palma en los mundos internos, es porque ya domina la mente, al menos en el plano físico. ¿Qué tipo de dominio de la mente? Pues es una persona que todo lo que negativo que tenemos, ¿verdad? No permite que manipule y controle su propia mente. Esto quiere decir que el místico en ese momento está eliminando lo negativo que perjudica nuestra mente. Obviamente, el burro es la mente. El burro simboliza la mente. Y el Cristo es el que va
sobre la espalda de la mente. Eso es un indicativo de que ya dominaba la mente. O sea, la mente no lo dominaba él dominaba la mente. Y entra a la ciudad de Jerusalén, que simboliza el mundo sagrado, o sea, el reino superior de Dios. Eso simboliza la Jerusalén celestial, la Jerusalén, ¿no? Entonces entra y es recibido con aplausos, con algarabía, con gritos, porque ha iniciado en la primera montaña el camino que lo va a conducir al Padre. Eso simboliza lo que religiosamente llaman Domingo de Ramos, el Domingo de las Palmitas esas, ¿no? Desgraciadamente, pues, solo lo hacen así, eh, literalmente eso, ¿verdad? Pero no entienden el conocimiento, la sabiduría de Jesús que nos está entregando con esa escena, ¿no? En esta misma escena hay otra muestra de una gran sabiduría y de pleno dominio de los planos superiores, y es cuando él le dice a sus discípulos, vayan delante y al entrar al pueblo encontrarán un burro atado a una casa. Si alguien les pregunta, digan que el Señor lo necesita. O sea, ¿cómo sabía él? Un burro que nadie nunca ha montado, les digo. Su dominio del plano causal, interpreto yo, quisiera que usted nos interpretara esta otra escena, ¿no? Cuando él le dice a sus discípulos, vayan hasta la entrada del pueblo, hay un burro atado a una casa que nadie nunca ha montado. Si alguien les pregunta, digan que el Señor los necesita y tráiganlo. ¿Cuál es el mensaje en esta escena? Si nos puede comentar un poquito más. Bueno, claro, como un ser despierto de conciencia, está viendo todo. A él nadie lo engaña, él ya conoce y sabe todo. Pero le está diciendo al alumno, en este caso, no sé si fue uno o varios discípulos, pero le está diciendo, vayan y van a encontrarlo, ¿verdad? Eh, en otras palabras, les está diciendo, descubran su propio burro interno, descubran ustedes su mente y díganle, díganle a su mente negativa que el Señor la necesita. O sea, que el Padre necesita la mente de una forma limpia para poder expresarse a través de ella. El Padre interno necesita que nosotros dominemos el burro de la mente. ¿Por qué? Porque el Padre necesita la mente. Por eso digo yo que la mente no es ni buena ni mala, sino que es. Como puede estar al servicio del ego animal que nos caracteriza, puede estar al servicio del Padre. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Ustedes que tienen el burro de la mente y son esclavizados por ella, eliminen el ego, eliminen su defecto de carácter, dominen esa mente, porque su propio Padre interno lo está reclamando. Él necesita esa mente para manifestar, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, no es que, sí, fueron, cogieron el burro y lo llevaron. Es un hecho que sucedió, ¿eh? Pero aquí lo interesante es lo que simboliza la acción, o sea, la acción, eso, ese evento de ir a encontrarlo. Y era un burro que nadie lo había montado. Les está diciendo, ustedes, no, nadie ha montado el burro de la mente. Tráiganlo. Yo les voy a demostrar con hechos cómo domino a la mente mía, ¿verdad? Ese es el mensaje. Está esta otra escena en la que él llega al templo y está lleno de mercaderes y él va hasta donde están los animales que se iban a sacrificar y suelta a los animales. Y se dice que Jesús echó los mercaderes del templo. Bueno, ahí lo que están literalmente escribiendo en el libro sagrado es el proceso que uno cuando inicia en la montaña de la iniciación, empieza uno a observarse tal cual es. Y se da cuenta uno que el templo de Dios, que es el cuerpo físico y la mente, está en poder de un montón de animales que mercadean el templo, que mercadean el conocimiento del Padre, y que es necesario limpiarlo, expulsar, expulsar, eliminar ese conjunto de defectos de carácter que representan los animales. Hay que eliminarlos para que la mente con su templo, o sea, con su cuerpo, queden al servicio del Padre. Entonces, eso es lo que hace. Y el látigo es el esfuerzo, la fuerza y la voluntad. Fuerza y voluntad. Eso simboliza el látigo donde azota a los mercaderes y los expulsa, porque han profanado el templo de Dios vivo.
se está refiriendo pues a nuestros defectos de carácter que han invadido el cuerpo del Señor, el hogar del Señor, el templo del Señor, y que estamos obligados a limpiar, a sanearlo, a expulsar a ese conjunto de mercaderes que no son más que nuestros defectos de carácter como la pereza, el orgullo, ¿verdad? La codicia, la ira, la lujuria, la glotonería, la envidia, la venganza, el odio, el rencor, el egoísmo, etcétera, etcétera. Esos son los mercaderes. Y el látigo, pues, es la voluntad del iniciado para eliminar ese montón de defectos de carácter. Eso es lo que simboliza. No fue claro, se da la escena y él llega y les dice, profanadores, están ustedes violando las normas y reglas de mi padre. ¿Qué hacen aquí? Están con sus religiones cobrándole los diezmos a las personas, a nuestros hermanos. Están mercadeando en el templo sagrado, porque así se entendía en esa época el templo que se maneja allí, donde hoy por hoy hay una disputa mundial, ¿no? Y siempre ha sido problema eso, pues por eso lo hizo, ¿verdad? Entonces, estaba enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? En vivo, allí, en la escena, en el evento, cómo eso se refleja dentro de nosotros, en el interior nuestro, ¿verdad? Eso es lo que simboliza eso. Esta es la escena de la última cena, donde comparte el pan y el vino con sus discípulos. ¿Cuál es el mensaje profundo que hay en esta escena tan importante de estos días, hermano? Bueno, era la culminación de la misión física de él en esa época, en esa fecha, y entonces reúne a todo el estudiantado que tiene, ¿verdad? Que no eran 12, era mayor cantidad, ¿no? De estudiantes que había, a los misioneros que estaban distribuidos en distintos lugares para ir a difundir el conocimiento que él les había enseñado a ellos, para que lo compartieran con el resto de la población. Entonces, era una reunión de despedida, ¿no? Ya no se iban a volver a reunir. Era la última reunión. Claro, le dicen la última cena, pero en realidad era una asamblea, donde sí comieron, se comió y se bebió allí, ¿verdad? Pero lo interesante de la escena, de lo que se vive, es las últimas órdenes que él está entregándole al estudiantado para que continúen con la misión, ya que él llega hasta allí y pasa a otro plano superior, porque ha llegado el momento de la culminación de la tercera montaña. O sea, el proceso interno de él era en la tercera montaña y era el de la resurrección, ¿no? La tercera montaña es la resurrección. Entonces es cuando el iniciado se convierte en un resurrecto, ¿verdad? Y entonces se hace la reunión en el mismo lugar donde siempre se hacían las asambleas, pero esa ya es la última. O sea, él ya no va a estar arengando con nadie, ya él ha entregado el conocimiento y llegó el momento, pues, culminante de la misión, y entonces se despide de todo su estudiantado. Esa es la última cena. Hay detalles allí que se llevaron a cabo, por ejemplo, eh, donde tiene vino y tiene un pan, y lo parte y lo comparte con todo y les dice, bueno, coman el cuerpo de la doctrina cristiana, ¿no? Era una misa. El pan simboliza ese pan supersustancial, que es el conocimiento superior, ¿verdad? Y el vino, pues, simboliza el vino del conocimiento nuevo, ¿verdad? Que representa la fuerza cristónica. El vino representa la energía sexual del iniciado, ¿verdad? Porque es la sangre de la fuerza crística. Eso representa el vino. Porque vino tomaban en cualquier misa, y incluso cuando él era niño había convertido agua en vino, en una fiesta, creo. Entonces, allí él está demostrando, pues, que hay que beber el agua de la castidad científica, que hay que ser castos, que debemos de transformar esa energía material en energía sublime, en energía espiritual como alimento para el Espíritu Santo. Eso simboliza el vino. Pero no sé qué otras cosas hubieron por ahí. Ahí en esa última cena también él lava los pies de su discípulo y le dice que
la vocación de servicio, ¿no? De servir al otro, de ponerse al servicio de todos, ¿no? Como una muestra de amor también por sus discípulos y una enseñanza para ellos, para toda la humanidad. El lavatorio de pies simboliza en la parte esotérica el primer sacrificio que hacemos nosotros por los demás. ¿Vale? ¿Cómo es posible que una jerarquía de esa naturaleza debe ir a rendir culto a un demonio, a alguien que es impuro, que no es perfecto? Está diciéndole, entre más superior sos en el conocimiento místico, más humilde debéis de ser. Debes de ponerte en los pantalones del que está viviendo el problema. Debes de compartir con él. Debes de entregarte a la misión por amor. El lavatorio de pies es una demostración de amor a la humanidad, que todo místico debe de practicarlo. Entonces por eso se pone a lavar los pies. Les está entregando el simbolismo del lavatorio de pies, que es la entrega incondicional por amor a la humanidad, que debemos de compartir con la humanidad, todos sus dolores, sus desgracias, que no tenemos que ser egoístas, que debemos de compartir el conocimiento que hemos adquirido en la parte interna con el resto de humanos, que no debemos de quedarnos con ese conocimiento, sino pues compartirlo y entregarnos a la humanidad, al servicio de la humanidad. Es un servicio el que le está demostrando ahí. Aquí también dice que antes de que salga el sol, uno de ellos lo traicionará. Y le dice, y empiezan ellos a decir, pero ¿quién? ¿Cómo puede ser? No es posible. Y le dice a Pedro, ¿no? También hay un significado, que antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. También hay un significado también. Sí, la hora 13, la 1, el 1, simboliza el hombre liberado. Y es la hora que el gallo canta, porque gallo que no es gallo con doble L, es ga y o. La G del Génesis y a o, que son las 3 vocales que utilizamos los místicos para transformar la energía en la alquimia sexual y convertirla en alimento del Espíritu Santo. Ese es ga y o. Y antes de que él cante, va a haber uno que traiciona. En los mundos internos, cuando el iniciado está en el proceso de, de recibir el Cristo, entonces es a la hora, a la una de la mañana. O sea, la primera hora del día. Porque el día no comienza a las 6 de la mañana, comienza a la 1 de la mañana. Porque un día no tiene 12 horas, tiene 24 horas. Entonces, la persona que está trabajando con, con cambiar su carácter, que está canalizando esa energía en la práctica de la alquimia sexual, ¿verdad? Y que está por amor a la humanidad trabajando en la obra, entonces es traicionado. Es traicionado. ¿Por quién? Bueno, por uno de los mismos, ¿no? Otros que se han dado cuenta de que del misterio de la vida y de la muerte, que tiene el conocimiento, y entonces puede ser por envidia, puede ser por negocio, puede ser eh, por codicioso, etcétera, etcétera, o por egoísta o porque odia, no importa la causa, pero se da. Entonces el Cristo es traicionado, un indicativo de que el que se mete al camino del conocimiento divino va a recibir traiciones de toda índole en todo el recorrido, no una sola vez, no una vez, varias veces va a ser traicionado. ¿Verdad? Y también lo van a vender al Cristo. Entonces, dice, bueno, pero ya habían planificado eso él y el maestro Judas Gajú, que era Judas, en ese momento, que inicialmente Judas no quería aceptar la misión, pero él le dijo, aquí no hay otro. Tú eres el único que puedes cumplir ese papel, desempeñar eso. O sea, era como decimos de compadre hablado. Jesús habló al discípulo más cercano de él, que iba allá en segunda montaña en ese momento. Él ya estaba en la tercera. Era el discípulo que él había preparado con el conocimiento para el trabajo. Y era el único que tenía ahí a disposición. Y entonces le encomendó esa misión, que tenía que traicionarlo. Inicialmente, el maestro Judas se niega. ¿Y cómo es posible que yo voy a traicionar a mi maestro? Le dijo, no, es un proceso. Tenemos que demostrar con hechos cómo es el drama cósmico.
Y entonces él les anuncia, ¿verdad? Que uno de los que estaban allí lo iba a traicionar antes de que el gallo cante. O sea, se está refiriendo antes de la 1 de la mañana, ¿verdad? Porque el gallo canta a la 1 de la mañana. Entonces, antes de eso, probablemente a las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Pero antes de que ese gallo cante, ¿a qué lo va a entregar? El traidor, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. Jesús es apresado, ya ha comentado sobre esta oración en el Monte de los Olivos, donde le dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Se pone en manos del Padre. Y después que es apresado, bueno, es juzgado por las autoridades religiosas allí, las autoridades civiles también. Y hay una escena donde es latigado, donde es azotado con látigo. Jesús, una escena muy dura, muy difícil, porque se ensañan contra el maestro en ese momento. Es latigado muy fuertemente. La película La Pasión de Cristo lo muestra muy, muy nítidamente y es impresionante. Y después de que debe haber también un mensaje en esta escena en que es latigado con furia, con, con mucha intensidad por el Imperio Romano. Y después que es latigado, le colocan una corona de espinas y un manto de color púrpura. ¿Cuál es el significado que hay en toda esta escena una vez que es apresado Jesús? Bueno, primero que el Imperio Romano utilizaba la crucifixión para ejecutar a los delincuentes, ¿no? Que habían cometido errores graves, o sea, la pena capital. Y dentro de ese proceso se da que la persona acusada, como el delincuente acusado, tiene que pasar por el proceso de los latigazos, menos la de la corona. No, eso no era para... Pero sí azotaban al delincuente, atado a un poste. Pero esotéricamente lo que nos está enseñando el maestro es que el que se mete al camino crístico, el que se somete y decide transitar por el sendero de la luz que lo va a conducir al Padre, va a recibir vejámenes, escupidas, azotes, sufrimiento de todo tipo. Entonces yo me pregunto, todos esos que hablan de la salvación, ¿cuántos azotes han recibido en la vida? ¿Cuántas críticas? ¿Cuántas demandas judiciales? ¿Encarcelamientos? Entonces eso simboliza los azotazos, que el iniciado va a ser atacado por los demonios, porque lo que los están azotando son unos demonios, ¿verdad? Y que son azotes fuertes, pues, para que el iniciado bote la toalla, para que deje de practicar, para que se retire del conocimiento, presionado por los demonios, ¿verdad? Que de una manera sin misericordia lo van a atacar, de una u otra manera, para volverle difícil, para que pase un sufrimiento terrible y mortal, ¿verdad? Eso simbolizan los azotes. ¿Quiénes lo ejecutan? Los demonios, aquellos enviados de la logia negra para estar haciendo escarnio de esta persona que está sometida o que se ha entregado al camino de la salvación del alma. Para empezar por allí, no hay ningún humano salvo, pues, porque nadie pasa eso. Nadie quiere pasar ese sufrimiento. Muchos vienen a los estudios de la mística y terminan retirándose porque miran muy difícil. No son capaces de soportar los ataques, no son capaces de aguantar azotes morales, ataques espirituales, etcétera, etcétera. Entonces él lo plasma en el físico como es el Cristo azotado por la logia negra. Entonces, advirtiéndole al estudiante, al que se va a someter al camino, que eso no es fácil. ¿Estás preparado? ¿Sos capaz de recibir azotes de la logia negra sin hacer nada, sin meter tú las manos, defendiéndote? Entonces, luego viene la corona de espinas, que simboliza el conocimiento, lo difícil que es recibir el premio con éxito del conocimiento, pues. Lo doloroso que es, ¿verdad? Lo espinoso que es una iniciación. Entonces por allí da ganas de reír que hay muchos que hablan, es que yo tengo tal iniciación, es que yo soy tal maestro, es que yo este y el otro.
Si supieran lo doloroso que es obtener una iniciación, lo que cuesta. Cuesta sangre, cuesta lágrimas, cuesta dolor. Y entonces simboliza la espina, la corona de espinas, ¿verdad? A la que va a ser sometido el estudiante, el practicante. O sea que en el camino de la liberación, uno puede retirarse en las primeras de cambio, en las primeras pruebas. Es un montón de pruebas que va a pasar. Son pruebas que se la van a poner en la vida diaria. Pruebas de desesperación, pruebas de aflicción, de enfermedad, de dolor, porque es un camino doloroso. Por ahí dicen algunos que, no, pero es que eso, ¿cómo es posible que un iniciado sufra? No, es que es parte del proceso. Si no, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a valorar? ¿Cómo va a tener conciencia de lo que cuesta una iniciación? Y que por un simple placer va a perder ese trabajo. Entonces tiene que volverse consciente, pues. Tiene que valorar el trabajo. Por eso es doloroso. Entonces las espinas simbolizan lo espinoso de la iniciación. Y usted no va a recibir una iniciación sin haber sufrido previamente. Tiene que sufrir. Para que usted pueda valorar esa iniciación. ¿Verdad? Eso simboliza pues el sendero a la luz. ¿verdad? Un camino lleno de espinas, de dolor, de azotes, de escupidas, de desprecio, de ataques, etcétera, etcétera. Y de que te juzguen sin pruebas injustamente, ¿no? Que te condenen injustamente, como le sucedió también al maestro. Fue condenado sin pruebas, sin que haya hecho nada, sin que se haya podido comprobar ningún delito. Y así le dijeron, bueno, no hay delito contra este hombre, pero si ustedes lo quieren crucificar, crucifíquenlo. Y ahí se lava las manos Pilato. Hay también un mensaje muy importante ahí en esta escena, en la que él se lava las manos, el emperador, el representante del poder. Bueno, los demonios que ahora todos están en los mundos infiernos, no hay duda. Los que azotaron a Jesús, los que lo clavaron, los que lo condenaron, los que lo acusaron, esos están en los mundos infiernos, sufriendo un dolor espantoso. Se la ganaron, como decimos acá, ¿no? Claro, como adepto de la logia negra, Pilato, demonio, encarnado, tiene la oportunidad, él, de reivindicarse con la jerarquía divina, pero no lo hace. Se condena a sí mismo, condenando a un hombre justo, a un hombre inocente. Y entonces la presión que tenía, es que ese es el problema de los cargos públicos, ¿no? Tenía una presión religiosa, porque había un montón de miles de fanáticos religiosos, como lo hay hoy en día, millones, que gritaban, condenarlo, condenarlo, porque eso aquí, porque atentaba a los intereses económicos de las religiones de ellos y la política que controlaba. Entonces, tenía el hombre presión por parte del gobernador allí, porque el Imperio Romano tenía en cada país un encargado, pues un gobernador, un representante del imperio, como autoridad máxima. Esa autoridad máxima le ordenaba a los jueces a que actuaran y hicieran cumplir la ley del Imperio Romano. Entonces, es una presión política, por un lado. Por otro lado, tenía la presión religiosa, fanática religiosa de las religiones de esa época. Saduceos, fariseos, eh, una infinidad de religiones. Porque al entregar el conocimiento, toda la gente se iba a dar cuenta que no eran, que era falso ir a los cultos, ir a las iglesias allí a gritar, a dar un diezmo, porque no era la verdad, pues no era el camino de la salvación. Entonces, eso atentaba a los intereses de la religión, atentaba contra los intereses del Imperio Romano, atentaba contra el interés político, aquellos que andan por el dinero en la política. Entonces, pero él como juez, se da cuenta de que no se justifica. Pues. Pero si él no lo condena, entonces se tira encima la religión, ¿verdad? Se tira encima los políticos. Entonces, bueno, les digo, ¿verdad? Aquí me voy a justificar yo. Este hombre es inocente. Pero como ustedes exigen que se condene, pues crucifíquenlo, pues. Y entonces se lavan las manos, ¿verdad? Ellos siempre se lavaban las manos. Era una tradición que había cuando se iba a dar un veredicto por la religión que ellos manejaban en la política del imperio. Pero ya esotéricamente
él sin darse cuenta, se está lavando la mano, está enseñando de cómo nosotros podemos parcializarnos con el delito, cómo nosotros podemos condenar a los inocentes. Todo aquel que juzga a los demás es un Pilato, porque está juzgando a alguien sin conocimiento de causa. Entonces, nos convertimos en jueces, por eso no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos convertirnos en jueces, hay que dejar que la ley se cumpla y no ser un Pilato, lavarnos la mano. Ah, bueno, es que lo maté porque él había matado a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. Ahí se justifica, ahí se está lavando la mano. No está aceptando su delito, ¿verdad? Eso nos enseña el maestro con esa escena, con el Pilato, ¿no? Y son tres traidores los que hay allí que juegan un papel, por ejemplo, el de la mala voluntad, ¿verdad? El demonio traidor, ¿verdad? El que vende al Cristo, y aquel que peca en los altares del templo. Entonces tenemos a Caifás, Pilatos y Judas. La mala voluntad, ¿verdad? El demonio del deseo, el demonio del deseo y el demonio que vende al Cristo por 30 monedas. Ahí se mira cómo actúa dentro de nosotros. Esos tres traidores están dentro de nosotros, dentro de cada ser humano. Tiene mala voluntad para practicar las cosas cristianas y tiene el ego animal del deseo de dañar y perjudicar a las cosas crísticas, ¿verdad? Y aquel que vende el conocimiento divino. Entonces nos vamos allí, vemos 8.000 millones de traidores en las tres líneas, en la mala voluntad, en el deseo y el que vende el conocimiento porque cobra. ¿Verdad? Se amparan en la Biblia para decir, paguen el diezmo. Esos están vendiendo al Cristo. Decir a los seguidores que hay una conferencia suya donde explica con más detalles sobre estos tres traidores. Se llama Los Tres Traidores de Jesús. Pueden buscarla acá en el canal de YouTube. Y escuchándolo ahorita, explicando esta escena, podemos decir que el mundo no ha cambiado mucho en 2000 años. Estamos exactamente ante los mismos problemas, ante las mismas situaciones de estos tres traidores que tienen al mundo patas arriba en estos tiempos finales ya en lo que estamos viviendo. Continúa el drama cósmico del maestro y está su recorrido hacia el patíbulo, hacia el Calvario. Y están las 7 caídas en el camino. ¿Cuál es el simbolismo de esta escena de las 7 caídas del maestro mientras camina hacia la crucifixión? Bueno, el 7 de por sí es un número, dentro de la numerología, es un número de misterio, es un número divinal. Todo se procesa bajo la ley del 7. De hecho, está hablando de que cada iniciación de los 7 cuerpos hay que bajar para subir. Entonces, la bajada simboliza la caída, ¿verdad? La bajada simboliza la caída. Y que en el proceso de las 7 iniciaciones, pues se va a bajar 7 veces para poderse levantar. Eso simboliza las 7 caídas. Hay mucha simbología en este tiempo del Maestro Jesús. Nos queda poco tiempo. Llegamos a la crucifixión. Hay también algunas entrevistas acá en el canal donde usted nos explica la simbología, con más detalle toda esta simbología. Pueden buscarla ahí en las enseñanzas místicas de Jesús o las enseñanzas de Jesús en la Biblia. Pueden buscarla ahí en el canal estas conferencias y poder ampliar más este contenido, esta enseñanza que nos está dando. Pero me gustaría detenerme en el momento de la crucifixión, cuando ya, en el momento en que él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese momento final en la cruz, que pareciera que es el momento final de su vida, y él se encomienda al Padre. ¿Qué nos puede comentar sobre este momento en específico? Bueno, es la culminación de la tercera montaña en la iniciación de un maestro, o sea, en el trabajo místico de un maestro. Cuando llega al final de la tercera montaña, todo ese proceso tiene que vivirlo el iniciador. Tal y como lo dejó plasmado Jesús aquí en el físico, así lo va a vivir en los mundos internos. Va a ser clavado, va a ser azotado, le van a colocar la corona de espinas, ¿verdad? Va a pronunciar las palabras que pronuncia el Cristo. Va a decir al final, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Es cuando el águila, que es el Padre, se traga a la serpiente, que es el espíritu.
O sea, cuando todo se fusiona al Padre. Ese es el momento en que el iniciado grita, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se fusiona a una sola ley. O sea que el Padre absorbe todos los atributos del alma en un solo ser, que es Él. Eso, por eso en ese momento Él grita eso. Y eso lo vive un maestro en los mundos internos cuando ya está en la tercera montaña de la resurrección. Claro que sí. Bueno, hay muchísimo más para poder explicar, no queremos abusar de su tiempo, se ha cumplido el tiempo que teníamos previsto. También podemos, en un programa más adelantito, detallar punto por punto, desde el inicio hasta la culminación de donde le aparece a Tomás, para detallar más en una conferencia de esta o en una entrevista de esta, y que nuestros seguidores pues se den cuenta qué fue lo que sucedió. También la vida física de Jesús, que es totalmente diferente a lo que se maneja actualmente, ¿verdad? La simbología de los 7 misterios, donde él enseña qué simboliza o qué quiere decir o cómo se interpreta cada una de las conferencias que él dio. Muy bien, vamos a tomar esa propuesta. De todas formas, también vamos a colocar acá en la descripción del video los enlaces a las conferencias anteriores donde usted ha explicado sobre las 7 palabras, sobre todo el drama cósmico, que están ahí en el canal de YouTube. También la pueden encontrar en la página web teodosiopaz.org. En la sección de conferencias va a encontrar ahí una sección, una parte que dice las enseñanzas de Jesús en la Biblia. Ahí están esas conferencias donde usted explica con más detalle sobre este tema. Era una invitación con motivo de estos días que estamos viviendo, de esta semana, para que los seguidores y los estudiantes de su escuela se interesen más en este tema, puedan profundizar en este tema y acercarse más a ese gran mensaje que el gran maestro Jesús trajo para esta humanidad hace 2000 años y que debemos entender bien para poder seguir el recto camino que nos mostró con su vida, con su ejemplo. Gracias, hermano Teo, por su tiempo, por su enseñanza, por su amabilidad de responder a estas preguntas. Si tiene algo más que agregar, por favor, adelante. Bueno, no, decirles de que cada maestro ha tenido sus visiones, ¿verdad? Pero ningún maestro había plasmado en el plano físico el proceso de la liberación, el proceso de la autorrealización, ese proceso de llegar al Padre, con lujo y detalles. Ha sido el único maestro que lo ha hecho y que, pues, no creérselas así literalmente todo lo que está en la Biblia, porque en eso hay mucha enseñanza, mucha simbología, mucho ocultismo, mucho esoterismo, mucha mística. Así que continúen con nosotros en las distintas entrevistas para seguir aclarando estos misterios de la vida de Jesús y del proceso de él interno en la liberación del alma, en la creación del hombre interior y cómo es el proceso para llegar al Padre. Así que sigamos viéndonos, ¿no? Mientras el Padre Celestial nos dé la oportunidad. Gracias, Yasser. Paz y bien para todos. Fuerte abrazo. Así, hermano, muchas gracias a usted.